Bueno, muchachitas, a ver, buenos días a todos. Otra vez, vamos a hacer un recordatorio rápido, como siempre hacemos, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos, bueno, que la piel es un órgano complejo formado por diversos tipos y estructuras celulares que son interdependientes, tienen un alto grado de especialización, pero funcionan todas eh, con un objetivo general. O sea, la piel funciona como un órgano completamente especializado. Además, vimos que también cumple diferentes funciones. Cuatro funciones o cuatro grupos de funciones vimos fundamentalmente que cumple la piel, que son la función de barrera, la función mecánica, la función sensorial y la función inmunológica. Esto que estoy mostrando, por supuesto, es a grandes rasgos. Todos estos elementos nosotros los vimos con detalle en la clase de la semana pasada. Vimos también los componentes químicos fundamentales de la piel, que son fundamentalmente proteínas, lípidos, agua y sales minerales, y estuvimos haciendo un análisis centrado fundamentalmente en las proteínas por la importancia y el protagonismo que tenían tres proteínas básicas que son la queratina, la elastina y el colágeno. ¿Está bien? De eso vamos a estar hablando en el resto de la asignatura. Y finalmente vimos un poquito la estructura general de la piel que está de hecho compuesta por tres capas: la epidermis, que es la capa más externa, la dermis, que es la capa intermedia, y la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. Y de esta unidad 1 nos faltaba comentar algo, conversar, profundizar en lo que tenía que ver con la estructura de la célula. Habíamos dejado una tarea sobre la estructura de la célula eucariota, un ensayo. Yo no he revisado todavía, por supuesto, porque les di hasta ayer a las 11:59, pero me llama la atención que a las 9, cuando miré el EVA, habían entregado solamente 12 estudiantes. No sé qué pasó de las 9 a las 12 de la noche. A lo mejor ahí todo el mundo ya terminó de subir su tarea, pero llamó la atención en este sentido. Aunque el trabajo era por equipos, yo les comenté y les pedí que todos subieran la tarea, aun cuando por supuesto hay 4 de cada uno de ustedes que tienen el mismo ensayo, porque el ensayo es por equipos. Pero bueno, ya en el transcurso de la semana yo les iré calificando y les voy compartiendo las calificaciones que van obteniendo. Si alguien todavía no ha entregado, pues esto está en tiempo, porque esa tarea está abierta. Yo no cierro las tareas. O sea, tienen oportunidad de subirlo, pero por favor háganlo para poder eh, calificarlo. Paola, no te me duermas. ¿Está bien? Entonces, vamos a revisar un poquitico lo que pusieron en las tareas, para que quede aquí también en una presentación y ir comentando qué fue lo que ustedes hablaron. Aquí tienen la estructura de una célula, ¿verdad? La tarea consistía precisamente en, bueno, a través de un formato, hablar de determinados elementos que tienen que ver con la célula eucariota, pero el centro de atención era precisamente comentar cuáles son los organelos fundamentales que conforman la estructura celular. ¿Está bien? Entonces quiero que un poquitico participemos todos y me comenten cuáles son los organelos que forman parte de esa estructura celular, y de forma general cuál es la función que desempeñan. Por ejemplo, esto que está aquí en el centro, ¿qué cosa es? El núcleo. El núcleo. ¿Y qué función tiene el núcleo? ¿Qué pusieron? No tiene que ser Paola, puede ser otra persona también, cualquiera de los que están aquí presentes. ¿Qué función tiene el núcleo? ¿Qué pusieron en la tarea? No me habrán puesto núcleo y ya, y se acabó, ¿no?
porque tendré que suspenderlos y ya se acabó. Y no creo que eso sea bueno para nadie, ni para usted, ni para mí que me deprimo. ¿Qué hace el núcleo? ¿Quién me comenta? Díganme de los presentes, Samira, Evelyn, Nayiba, Nicole. Se lo considera como el cerebro de la célula. Se lo considera como el cerebro de la célula. ¿Y qué más? Vamos a ayudarlo aquí. Contienen material genético. O sea, ese es el elemento clave. Codifican el material genético. Exactamente, o sea, y está separado del citoplasma por una envoltura nuclear doble. Y si ya estoy diciendo aquí que el núcleo está separado del citoplasma, bueno, ¿qué cosa es el citoplasma? ¿Qué es el citoplasma? ¿Dónde está el citoplasma en esa estructura? Me aburro mucho. Esa es la parte que rodea el núcleo. Pero no solo rodea el núcleo. El citoplasma, ¿qué cosa es el citoplasma? El citoplasma es un organelo sólido, es un organelo líquido, es un organelo semilíquido. ¿Qué es el citoplasma? Es un líquido gelatinoso que está en el interior de la célula. Es un líquido gelatinoso que está en el interior de la célula. Es el medio celular acuoso, donde están precisamente involucrados o contenidos el resto de los orgánulos celulares, donde hay proteínas, donde hay biomoléculas responsables de las reacciones químicas citoplasmáticas, porque en ese citoplasma está todo. O sea, la célula tiene un núcleo, la célula tiene un citoplasma, y en ese citoplasma están contenidos todos los organelos que forman parte de la célula. Ahora, ¿quién separa ese citoplasma de todo el medio extracelular? ¿Quién le da la estructura a esa célula que le permite tener una independencia y estar, digamos, aislada de alguna manera, entre comillas, de todo el medio extracelular? Porque hay un medio donde hay muchas células. Y todo lo que está entre una célula y otra es el medio extracelular, o sea, que está fuera de la célula. ¿Cómo se sostiene o se impermeabiliza o se permeabiliza selectivamente esa célula? ¿Qué es lo que tiene esa célula que la identifica y la separa de ese medio extracelular? El citoplasma. No. No. El citoplasma está en la célula. Esta es la célula. Vamos a suponer que esta es la célula. Aquí está el núcleo, en el centro del núcleo, y aquí está todo ese líquido y todo ese citoplasma. ¿Qué cosa es esto que conforma la estructura celular, que la independiza? La membrana plasmática. La membrana plasmática, la membrana celular o membrana citoplasmática, que está constituida fundamentalmente por lípidos y proteínas, y que delimita, tal y como les estoy comentando, delimita la célula y regula la transferencia de sustancias entre medio extra e intercelular, porque la célula constantemente está entrando material y también está saliendo material. Y esa entrada y esa salida es selectiva, no entra lo que quiere, entra lo que la célula deja que entre, o lo que la membrana citoplasmática o membrana celular permite entrar. Y lo mismo pasa con la salida, que puede ser por transporte pasivo, o sea, pasivamente, por difusión puede entrar agua a la célula, por ejemplo, y también por difusión puede salir líquido intercelular al medio externo. O sea, son elementos que tienen que entender para que no hagan la tarea mecánicamente, sino que entiendan lo que están escribiendo. No es el buscar como unos locos en internet, copia y pega en un momentico ahí para salir de la tarea, coger unos puntos que a lo mejor se los ganan, pero siempre insisto en que los puntos es lo menos importante de la enseñanza. La calificación es lo menos importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo más importante es el conocimiento. Lo más importante es lo que se le va a quedar a ustedes.
La calificación después se pierde, se olvida. Usted ya no se acuerda cuánto sacó en una asignatura en primer año, tampoco se acuerda cuánto sacó en una asignatura en el preuniversitario. Lo importante que usted recuerde el preuniversitario son los conocimientos y los contenidos que le impartieron en el preuniversitario, no la nota que sacaron en biología, o la nota que sacaron en matemáticas, o la nota que sacaron en química. Entonces, siempre insisto en eso. Bueno, tenemos una célula que tiene un núcleo, que tiene un citoplasma, que tiene una membrana citoplasmática, que es la isla del medio, y en ese citoplasma hay un conjunto de organelos. ¿Bien? ¿Cuáles son esos organelos? Por ejemplo, estas barreras que estamos viendo aquí, ¿qué son? ¿Qué es esto? Retículo endoplasmático, ¿no? Retículo endoplasmático, que hay dos. Está el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Ese retículo endoplasmático liso, que es un sistema de túbulos, por llamarlo de alguna manera, en los que se sintetizan, y esto es importante porque cada uno de esos organelos tiene una función, y una función esencial para la célula, y a su vez se constituyen una función esencial para la vida. Entonces, en ese retículo endoplasmático liso, se sintetizan los lípidos, y además, fíjense, sí es importante que ahí es donde se degradan los compuestos tóxicos, que entran al organismo por cualquier vía. Y está además el retículo endoplasmático rugoso, que también tiene una importancia meridiana, capital, porque este sistema de membranas que está aquí, que contiene nada más y nada menos que los ribosomas, en su cara citoplasmática aquí. Y esos ribosomas son los encargados de sintetizar las proteínas que son necesarias para la vida. O sea, proteínas que sintetiza el organismo. Ya sabemos que las proteínas que sintetiza el organismo, ¿cómo las sintetiza? A partir de los aminoácidos. ¿De cuáles aminoácidos? De aminoácidos que están presentes en todo el metabolismo y aminoácidos que entran con las proteínas en la dieta. Ya habíamos hablado ya de que existen 8 aminoácidos esenciales en el adulto, 10 en el niño, y que son de extraordinaria importancia precisamente porque no pueden ser sintetizados en el organismo humano. Pero la célula, a partir de esos aminoácidos que se incorporan al organismo en la dieta, es capaz de sintetizar nuevas proteínas. Y esas nuevas proteínas a su vez se utilizan para la conformación de los órganos. Y el recambio celular al que estamos sometidos, por suerte todos, un recambio celular que en la medida que envejecemos va disminuyendo su velocidad. Y eso mismo también pasa en la piel. En un ratito vamos a ver eso. ¿Está bien? O sea que ese retículo endoplasmático rugoso, lo más importante es que tienen los ribosomas, que son los encargados de sintetizar las proteínas. Ojo, pero esos ribosomas no están únicamente adheridos a la pared externa del retículo endoplasmático rugoso. También hay ribosomas que están sueltos en el citoplasma. Y como ya acabamos de decir, son orgánulos globulares carentes de membrana que fabrican las proteínas. Y como ven, pueden estar unidos al retículo endoplasmático rugoso o pueden estar de manera libre en el citoplasma, pero los ribosomas son un elemento clave para el funcionamiento de la célula e, insisto, para el funcionamiento de la vida. ¿Está bien? Bueno, además de los ribosomas, ¿qué otros elementos hay? ¿Qué cosa es esto? Esto es vital. Las mitocondrias. Las mitocondrias, creo que son las que vienen ahora. Las mitocondrias. El papel de las mitocondrias es esencial en un proceso súper importante que se denomina respiración celular y que está compuesto por 3 elementos clave: glucólisis, ciclo de Krebs y transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que son encargados de producir energía. La energía de la célula, que es la energía que nos sirve a nosotros para la vida. Y esa energía se forma a partir de la degradación de glucosa o la entrada a ese sistema respiratorio, a esa respiración celular de determinados lípidos, ácidos grasos, que ya saben lo que son, y aminoácidos y proteínas, que también ya saben lo que son. O sea, las mitocondrias, tal y como dice ahí,
son orgánulos ovales delimitados por una doble membrana y en ellos tienen lugar los procesos respiratorios aeróbicos, o sea, en presencia de oxígeno, que producen la energía necesaria para las actividades vitales. O sea, cada uno de estos elementos tiene una función fundamental. Yo ni tan siquiera en este esquema voy a mencionar todos los elementos que forman parte de la estructura celular, sino estoy mencionando los más importantes. Ustedes en su ensayo pudieran mencionarlos todos. Además están los lisosomas, que son pequeñas vesículas en las que se localizan las enzimas digestivas responsables de la digestión intracelular, porque fíjense todas las funciones que cumple la célula. Funciones de síntesis de proteína, funciones de respiración celular, funciones de eliminación de sustancias tóxicas y funciones de digestión. Y cuando hablamos de digestión estamos hablando del proceso contrario a la síntesis. Estamos hablando de degradación. Ya no estamos hablando de síntesis proteica, que es la formación de proteína a partir de los aminoácidos, sino que estamos hablando de procesos degradativos de proteínas hasta aminoácidos o procesos degradativos de azúcares complejos a glucosa, o procesos degradativos de lípidos a ácidos grasos. ¿Y qué otro elemento clave nos quedaría por ahí? ¿Qué otro elemento ustedes también buscaron y están presentes en sus ensayos y que tienen un papel importante también en la célula? ¿Qué es esto que está aquí, por ejemplo? ¿Qué faltaría por mencionar? Entre otras muchas cosas. Díganme. Eso es el aparato de Golgi, profe. El aparato de Golgi, efectivamente, que está conformado por un conjunto de cisternas membranosas, tal y como lo estoy presentando en la diapositiva. Son un grupo de cisternas que son aplanadas, apiladas, o sea, pegaditas unas con otras, y que se encargan de la formación de los lisosomas. Ahí es donde se forman los lisosomas y de empaquetar las proteínas de secreción fabricadas en el retículo endoplasmático. O sea, en ese retículo endoplasmático se fabrican proteínas y se empaquetan a través de los lisosomas que se producen en el aparato de Golgi. Estos son, digamos, los elementos clave, aunque también hay otros de la célula eucariota, que es la que nos interesa. O sea, para nada tenían que hablarme de la célula procariota en ese ensayo. Se estarían yendo del tema. ¿Está bien? Estos elementos son clave. Ese ensayo que ustedes hicieron es clave como parte de la unidad 1 y por eso yo lo estoy un poquito retroalimentando y recordando. Les anuncio, cosa que voy a decir al final y que ya anuncié la semana pasada, que la próxima semana arrancamos la clase a las 7:30 de la mañana con un aporte, con un test. Y ese test se va a ocupar de todos los elementos que hemos visto en la unidad 1. Y la unidad 1 es célula eucariota. Composición química, hay que manejar la composición química de la célula eucariota. Nosotros dedicamos una clase y media a hablar de la célula eucariota, más esta tarea que habla de la estructura. Y eso es lo que va a ir al test. Ese es el contenido del test. O sea, composición química de la célula, va a ir tipos de tejido, tienen que tener claro qué cosa es una proteína, qué cosa es un lípido, qué cosa es un hidrato de carbono, qué cosa es un ácido nucleico, cuál es la estructura de esas macromoléculas. Tienen que tener claro cuáles son los diferentes tejidos que conforman el organismo y sus características fundamentales. Y tienen que tener claro también, por supuesto, estos elementos de la estructura celular, que yo les he recordado, e incluso a propósito lo he hecho para que se les quede una lámina con la estructura celular y los elementos de la estructura celular más importantes. Y eso es lo que va a evaluarse en ese test de la próxima semana, que forma parte conjuntamente con el foro de lo que es docencia
en contacto con el docente. O sea, ese rubro que ustedes evalúan independientemente, además de prácticas de experimentación y además de trabajo autónomo. El trabajo autónomo, la calificación de trabajo autónomo va a venir dada precisamente por el ensayo que ustedes imagino que ya todos hayan subido a la plataforma sobre la estructura de la célula. ¿Está bien? ¿Alguna dudita hasta aquí? Esas caras, una sonrisa, aunque sea, sí, profe, qué bien, entendimos todo. No, profe, no entendimos nada, tenemos que estudiarlo. Ah, por Dios, demuéstrenme que están vivos. Ah, mira, por lo menos nadie se sonríe, pero la cara que siempre me pone Evelyn, por Dios, es como para que se me quiten las ganas de la clase. Bueno, la vamos mejorando, Evelyn. Y la otra, Nayiba, mirando para abajo, una sonrisita ahí, Nayiba, para ponerle sabor a esto, por favor. ¿Está bien? Bueno, seguimos. La semana pasada yo había presentado esto. ¿Y qué es esto? Un poquito la estructura de los elementos más importantes que vamos a seguir en esta unidad 2. O sea, ya vimos las generalidades de la piel, las funciones, pero tenemos que ir ahora estudiando cada una de las capas. Y yo les había presentado un poquito este resumen que nos iba a orientar, a guiar a lo largo del resto de esta unidad 2 con la que termina este primer periodo. O sea, el primer periodo se evaluará en el examen de, de, de medio ciclo o de primer periodo, como le llaman ustedes, pues precisamente la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar, nos vamos a centrar en el estudio de la epidermis, que es la capa más externa que conforma la piel, de manera que un poquito el sumario, los elementos que vamos a ver en la clase, va a ser precisamente los elementos generales o generalidades sobre precisamente la epidermis, y después vamos a entrar en el estudio un poquito más pormenorizado de cada una de las capas que conforman la epidermis, las funciones que tienen y la importancia que tienen para la piel. Y ahí sí ya estamos hablando de un elemento clave en la futura profesión de ustedes como, como profesionales de la estética integral. Entonces, bueno, la epidermis, ¿qué es? Bueno, es esa capa externa, es el epitelio, un epitelio muy fino, el que se ve, el que vemos todo el tiempo cuando vemos nuestra piel, es la epidermis, que repito, es un epitelio muy fino y que resulta fundamental en la protección contra las agresiones externas, por ejemplo, además de otras funciones que también vamos a ir analizando. O sea, la epidermis es la encargada de brindar a la piel su textura característica, su humedad característica, que veremos que no es mucha, y por supuesto también tiene una participación importante en cuanto a su contribución al color que tenemos nosotros en la piel. Y obviamente la epidermis para ustedes es vital porque tiene una importancia muy grande desde el punto de vista de la cosmetología. ¿Por qué? Porque los productos cosmetológicos que se emplean, ¿en dónde se emplean? En la epidermis, que es la capa externa que estamos viendo. O sea, los productos cosmetológicos no se emplean en la dermis, porque para emplearnos en la dermis yo tendría que quitar la epidermis, tendría que rayarme el brazo, rayarme la cara y eliminar esa primera capa externa. Bien, eso no quiere decir que haya un conjunto de productos no solo cosmetológicos, sino también con propiedades farmacológicas, ya como medicamentos, que se apliquen sobre la epidermis y cumplan una función adicional en las capas más internas porque atravesarían esa dermis e irían directamente hacia el organismo diara en el cual tendría que actuar. Pero ¿por dónde lo van a echar? Por la epidermis. Por eso es tan importante desde el punto de vista de la cosmetología. Otras características generales que tiene la epidermis, bueno, es una superficie relativamente deshidratada. O sea, realmente nuestra epidermis tiene entre un 10 y un 25% de agua.
eso involucra que hay un ligero grado de deshidratación. Aún las pieles más bonitas, las pieles más jóvenes, las pieles más brillosas, ¿verdad? No son húmedas. O sea, usted se toca la piel si no está sudando y no encuentra, digamos, desde el punto de vista táctil, humedad. Hay humedad, hay entre 10 y 25% de agua, pero la humedad fundamental de la piel, que es enorme, como el 80%, no está precisamente en la epidermis, sino está en las capas más profundas. Y si no piensen que ustedes cuando se tocan la piel, están sintiendo una superficie relativamente seca. ¿Sí, sí o no? Sin embargo, si tienen una ampolla o si se raspan y pierden parte de la epidermis y llegan a la dermis, por ejemplo, en una ampolla, todos han tenido una ampolla aquí, ¿verdad? A todos les sale una ampolla en un pie, una ampolla en un dedo, una ampolla en algún lugar. Y todos, de alguna manera u otra, han hecho lo siguiente, se han explotado la ampolla. ¿Cierto o no? Y cuando usted se explota la ampolla, obviamente hay una zona ahí que le arde. Pero si usted se toca esa zona que ya no es epidermis, pues cuando usted se explota una ampolla, perdió parte de la capa epidérmica y empieza a incursionar en la dermis, esa dermis es mucho más húmeda, ¿cierto o no? O sea, cuando usted se arranca, se explota una ampolla, primero le abre un huequito, pero después cuando le abre un huequito, si es muy chiquito, pasa un tiempo y se vuelve a llenar la ampolla de líquido. Entonces, para que no se llene de líquido, usted no solo le abre un huequito, sino que corta posiblemente con una tijera, y los más bestias, fundamentalmente los hombres, pues se arrancan la ampolla entera. Y ahí estás tocando la dermis y sienten ustedes que la dermis es mucho más húmeda, ¿sí o no? Igual que cuando se raspan, cuando tienen una lesión, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la epidermis es una superficie relativamente deshidratada. Además, es una superficie, una capa muy fina, es la capa más fina de todas, entre 0,03 a 1,65 milímetros. O sea, es una capa muy fina que de cualquier lesión o de cualquier rasguño o cualquier abrasión, pues se pierde parte de ese epidermis. Es avascular. ¿Qué significa que sea avascular? ¿A qué le suena avascular? Sin vasos sanguíneos. Sin vasos sanguíneos, exactamente. O sea, nadie por una ampolla empieza a sangrar. Nadie por una lesión superficial de abrasión, por ejemplo, por fricción, sangra. Uno sangra cuando se daña la dermis, porque en la dermis, en la hipodermis, sí hay vasos sanguíneos, pero en la dermis no. Y esa dermis además tiene tres funciones esenciales. Una barrera defensiva, ya estuvimos hablando de las funciones de la piel la semana pasada, y vimos que la función de actuar como una barrera defensiva es una de las funciones más importantes. Además, impide la fuga de agua, de electrolitos y de sustancias nutritivas. Agua, electrolitos y sustancias nutritivas que están usualmente en la dermis. Y la epidermis impide la salida de esa agua. Cuando esa agua sale, cuando hay una pérdida importante de humedad a través de la epidermis, es lo que nosotros vemos como pieles muy secas, que son las pieles usualmente de las personas mayores. O sea, en la medida que uno envejece, esa capacidad de permeabilidad que tiene la epidermis se va perdiendo. Y entonces uno pierde mucha más agua y ustedes ven en los viejitos, en las personas mayores, como las pieles son mucho más secas. Pero además, esa barrera es una doble barrera. Por una parte, impide que salga el agua que está en el interior y por otra parte, también impide la penetración de un grupo de sustancias extrañas. Entre ellas pudiera ser, por ejemplo, microorganismos. ¿Está bien? Bacterias, hongos, levaduras, etc. O sea, esas digamos que son algunas de las características generales de la epidermis. Ahora, ¿cuáles son las células que están en la epidermis? Este es un elemento también súper importante. En la epidermis hay 4 tipos de células.
y de ella dos que son altamente protagónicas, ¿verdad? Digamos que las células más importantes de la epidermis son los llamados queratinocitos, que son los encargados de producir queratina. Y ya todos sabemos, o imagino que recordemos, qué cosa es la queratina. ¿Qué es la queratina? Nayiba, ¿qué es la queratina? ¿Tú me escuchaste, Nayiba, o no? Es lo que tiene las uñas, el cabello, la cara. ¿Qué es? Porque eso es lo que tiene las uñas, el cabello y la cara, es lo que dice una persona en el supermercado conversando con otra. Pero una profesional como tú no puede decir, es lo que tiene las uñas, el cabello y la cara. ¿Qué cosa es la queratina? ¿Quién ayuda ahí a Nayiba? A ver, Una proteína. una proteína, Evelyn, muy bien. Una proteína, estructura secundaria, ¿verdad? Alfa hélice y hoja plegada. Es una proteína fibrosa y efectivamente es la proteína más importante que forma parte del cabello, que forma parte de las uñas y de la piel. Fíjense que los queratinocitos son las células fundamentales de la epidermis y están en una proporción entre el 80 y el 90% de la epidermis. O sea, la epidermis es básicamente queratinocitos. Las células mayoritarias y fundamentales de la epidermis son los queratinocitos y eso lo tienen que grabar con fuego en el cerebro por la importancia que tienen este tipo de células en la epidermis. Bueno, además de los queratinocitos también están los melanocitos, cuya función fundamental es la producción de melanina. Vamos a dedicar un tiempo bastante profundo a la melanina cuando hablemos de melanogénesis en el segundo periodo, en la unidad 3, que son los procesos que ocurren en nuestra piel. Pero bueno, adelantando un poquito, la melanina es un pigmento que es el encargado, entre otras cosas, del color de nuestra piel. Y tiene un papel fundamental en la protección contra los rayos ultravioletas, por ejemplo. Y es un compuesto que determina los tipos de piel, que son 6, de los cuales vamos a hablar con mucha más profundidad, como ya les decía, en el segundo periodo. O sea, digamos, yo diría que ese es la segunda tipo de célula más importante que está en la epidermis. Y además hay otros dos tipos de células, que son las células de Langerhans, de las cuales no vamos a profundizar demasiado, solamente por arribita les comento que tienen una participación importante en el sistema inmune, o sea, tienen un conjunto de características que permiten que en nuestra piel haya una respuesta frente a determinados virus y a determinados microorganismos que tienen que ver ya con el sistema inmune, y las células de Merkel, de las cuales tampoco vamos a profundizar demasiado, que son células muy particulares porque tienen terminales nerviosas y por lo tanto esas terminales nerviosas que están conectadas con todo el sistema nervioso central, con todo el tejido nervioso del que estuvimos hablando la semana pasada, y por lo tanto entonces juegan un papel fundamental en el sentido del tacto. O sea, ese sentido que tenemos cuando nos pinchan, cuando nos tocan o cuando tocamos algo, pues obviamente tiene mucho que ver con la participación de las células de Merkel. Pero en realidad nos vamos en la asignatura a detener fundamentalmente en el estudio de los queratinocitos y los melanocitos, que en el caso de los melanocitos será en el segundo periodo, y en el caso de la clase de hoy, donde el centro de atención es la epidermis, pues el centro de atención van a ser también los queratinocitos con sus funciones, con su estructura y con sus características más importantes. Ahora bien, esa epidermis, que es la primera capa o la capa más externa de la piel, está a su vez subdividida en varias capas, que son básicamente 4.
desde la más profunda, y cuando digo la más profunda es la que está más cerca, la que está contigua a la dermis, que es el estrato basal o germinativo, o capa basal o germinativo, también se le puede decir así, capa o estrato, da igual. Le sigue el estrato espinoso, le sigue el estrato granuloso y le sigue el estrato córneo, que es el más externo, el que tocamos. Bien, ojo, quiero hacer una aclaración. Varios libros, si ustedes consultan un libro de histología médica, van a encontrar que entre el estrato córneo y el estrato granuloso, o sea, entre estos dos que son los más externos, se habla del estrato lúcido. Pero realmente a nosotros no le damos mucha importancia al estrato lúcido, primeramente porque es una capa extraordinariamente fina, y segundo porque fundamentalmente se encuentra en la palma de las manos y en la planta de los pies. Nosotros vamos a hablar de piel en general, no solo la piel de la planta de las manos y la palma de los pies. Por eso un poco estoy obviando en esta explicación la existencia o la participación del estrato lúcido, aunque insisto, efectivamente, tanto en la palma de las manos como en la planta de los pies, es donde con más frecuencia se presenta el estrato lúcido, y ustedes pueden encontrar algunas de sus características en cualquier libro de histología. O sea, claro esto para que después no hay duda, encuentran una estructura nueva y dicen, ah, bueno, al profesor se lo olvidó. No lo olvidé, lo que pasa es que no tienen una importancia grande en los elementos que vamos a estudiar. Entonces, en este esquema estamos viendo los 4 estratos. En este esquema estamos viendo también los 4 tipos de células que yo les acabo de comentar. Aquí las células de Merkel, que son las que tienen ese papel interesante en el sentido del tacto, las células de Langerhans, que son las que tienen ese papel importante como dentro del sistema inmune, los melanocitos, que son los que producen los gránulos de melanina, que como ya les comenté, tienen una función en la protección y una participación protagónica en el color de nuestra piel, y los queratinocitos, que son las células fundamentales de la epidermis y que están en una proporción entre el 80 y el 90%. Fíjense que aquí todo esto son melanocitos en el estrato espinoso. Aquí también hay melanocitos, de hecho es donde se forman, comienzan a formarse, perdón, los queratinocitos en el estrato basal. Aquí también en el estrato granuloso siguen habiendo queratinocitos, y aquí, aunque no se ven como estas bolitas color naranja, es porque en realidad ahí hay queratinocitos que ya murieron, o queratinocitos muertos. Queratinocitos que también se les conoce con el nombre de corneocitos. Pero insisto, esos queratinocitos son protagónicos de toda la epidermis por su enorme presencia y sus funciones básicas extraordinariamente importantes en nuestra piel, en este caso localizado en la epidermis. ¿Está claro? ¿Se entiende? O sea, a partir de ahora de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de queratinocitos. ¿Está bien? Mezclado, por supuesto, con otros elementos, pero, insisto, el papel fundamental lo tienen esos queratinocitos. Aquí les estoy mostrando ya no un esquema. Esto es una fotografía a microscopio electrónico, donde se puede ver ya de manera mucho más real los 4 estratos o las 4 capas que conforman ese epidermis. Encima la capa córnea, seguida la capa granulosa, a continuación la capa espinosa, y finalmente, más cercano ya a la segunda capa de la piel, que es la dermis, la capa o estrato basal. O sea, un poquito para que también vean cómo se ven estos estratos ya en una fotografía, por supuesto, más real. Ahora, como los queratinocitos son el protagónico, vamos entonces a hablar de un proceso extraordinariamente importante
que se denomina queratinización o ciclo celular. Y de lo que nos va a hablar este proceso es precisamente de cómo se forman esos queratinocitos. ¿De dónde salen esos queratinocitos? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se multiplican? ¿Y cuáles son los procesos que tienen lugar a lo largo de esos 4 estratos donde se van llenando cada vez más de queratinocitos? ¿De dónde salen esos queratinocitos? Bueno, ya les comenté que son el principal grupo de células que forma la epidermis. También reciben el nombre de corneocitos. Su actividad, y esto también es importante, puede afectarse por productos tópicos que se aplican a la piel, por de ahí la importancia de cuidar nuestra piel y ver bien qué cosa le echamos y no volvernos locos y empezar a echar cualquier cosa porque una vecina nos dijo o porque un amigo nos dijo que le había ido bien un determinado producto, porque puede ser altamente peligroso. Y el componente mayoritario de los queratinocitos es la queratina, que como me decía, creo que fue Belín, efectivamente es la proteína fundamental que forma parte de la epidermis. Bien, ojo, es la proteína fundamental de la epidermis, pero no es la proteína fundamental de la piel. La proteína fundamental de la piel, ¿cuál es? ¿Cuál es la proteína fundamental de la piel? ¿Cuál es la proteína mayoritaria en la piel? En toda la piel. ¿Cuál es? Tan, 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 tan. Ya, olvidamos las clases anteriores, no lo reviso nunca. ¿Para qué? Ya le estudiaré el día antes del examen. ¿Alguien se acuerda? Rafaela, ¿te acuerdas? Rafaela me pone una cara de ¿por qué me preguntó a mí, profe? ¿Por qué me hace eso? ¿Quién? ¿Quién me dice o no se acuerda? Colágeno, muchachitas. La proteína fundamental de la piel y mayoritaria es el colágeno. Pero bueno, estamos hablando de la epidermis, no de la piel en general. Y en la epidermis, el componente mayoritario es la queratina porque las células mayoritarias son los queratinocitos. ¿Claro hasta ahí? Asiente con la cabeza, Julia, para yo sentirme atendido. Bueno, entonces, ¿qué es la queratinización? Pues es el cambio estructural y bioquímico más importante que sufren las células epiteliales. Y como les decía, la queratinización es el proceso mediante el cual se comienzan a multiplicar esas células que son los queratinocitos y se empiezan a llenar de queratina. Es el proceso en que se empiezan a llenar de queratina para vertirla en un determinado momento que vamos a ver dentro de instantes. O sea, a través de este proceso ocurre la síntesis de queratina dentro de los queratinocitos, que ya sabemos, y he repetido 1000 veces y seguiré repitiendo 1000 veces más, que es un complejo proteico fibroso cuya estructura se desarrolla durante la diferenciación celular. Bien. Entonces, aquí volvemos a ver el esquema, microscopio electrónico, de cada una de los estratos que conforman la epidermis y vamos a hablar un poquitico entonces de queratinización. ¿Dónde empiezan a formarse o a germinar los queratinocitos que al final cubren entre el 80 y el 90% de la epidermis? En la capa basal. A partir de células basales, aquí abajo, se comienzan a formar esos queratinocitos que se empiezan a dividir, por eso se habla de diferenciación celular por mitosis. Todos los que dieron biología en el bachillerato saben lo que es la mitosis. Incluso le he puesto un videíto ahí, un GIF de células haciendo mitosis, dividiéndose continuamente, y a partir de esta capa basal comienzan a germinar a partir de células madre de queratinocitos y empiezan a subdividirse y a ascender, formando la capa espinosa, después la basal, después la granulosa y después la capa córnea. O sea, todo esto que es la epidermis está empapado, repleto de queratinocitos que se comienzan a formar, insisto, aquí en la capa basal. Y en su ascenso, en su multiplicación
por procesos de mitosis, de división celular, pues inundan toda esa capa externa de la piel que se conoce como epidermis y se comienzan a situar a diferente concentración y con diferentes funciones a lo largo de la capa espinosa, la granulosa y la capa córnea, ¿verdad? O sea, que a medida que se produce ese ascenso, esa multiplicación de esos queratinocitos, va aumentando también el contenido de queratina. O sea, en la medida que ocurre ese traslado de queratinocitos, aumenta el número de queratina, el contenido de queratina. Quiere esto decir que los queratinocitos de la capa espinosa tienen mucho menos queratina que los queratinocitos de la capa granulosa, que es donde realmente comienza ese proceso de queratinización y tienen mucho menos contenido de queratina que aquellos que están en la capa córnea, porque en ese proceso es que se van llenando y se va sintetizando esa proteína de esa queratina hasta que aquí en la capa córnea, y eso lo vamos a ver en un instante, esos queratinocitos están tan llenos de queratina que explotan, vierten esa queratina al exterior y las células de esos queratinocitos mueren. Y finalmente incluso se desprende de la capa córnea, que eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Está bien? Entonces, aquí hay un típico esquema de lo que es una duplicación por mitosis. Este es el esquema que se sigue en ese momento de multiplicación, en la medida que los queratinocitos migran a las diferentes capas, también cambian sus funciones, también cambia su contenido en queratina, como acabo de decir, y ahí lo que estoy representando, para un poquito se acuerden de la biología celular, ese proceso de diferenciación celular y de división celular, en que una célula madre da lugar a 2, esas 2 dan lugar a 4, esas 4 dan lugar a 8, esas 8 dan lugar a 16, esas 16 dan lugar a 32, esas 32 dan lugar a 64, y así sucesivamente se va multiplicando exponencialmente la población celular. Aquí más o menos otro resumito de lo que acabo de decir. Esa queratinización comienza en el nivel basal y finaliza con la transición de los queratinocitos a corneocitos, que son las células llenas de queratina. ¿Dónde están repletas las células llenas de queratina? En la capa córnea. Se comenzaron a formar en la capa basal y en ese proceso de multiplicación, en el que van cambiando sus funciones, llegan a estar absolutamente repletas de queratina en la capa córnea. Esos corneocitos en degradación, conjuntamente con lípidos intercelulares, porque ahí también hay lípidos en la epidermis, no solo hay corneocitos. Los corneocitos son las células fundamentales. Células fundamentales, pero dentro de la composición química de la epidermis, los lípidos juegan un papel esencial, de lo cual también hablaremos en un instante. Bueno, esos corneocitos en degradación con los lípidos intercelulares forman una cubierta córnea que refuerza la solidez, la resistencia mecánica de ese estrato córneo, que insisto, es lo más externo y lo que vemos, y lo que por supuesto también depende del aporte de agua que se haga al corneocito. Este ciclo celular, porque eso es un ciclo celular constante, o sea, constantemente se están formando queratinocitos, constantemente están germinando a partir de la capa basal y constantemente se están multiplicando a lo largo de esas 4 capas y constantemente se van llenando de queratina hasta que esa queratina es vertida en la capa córnea. Y ese ciclo celular usualmente, más o menos, porque aquí no hay ciencia exacta, dura alrededor de entre 26 y 42 días, alrededor de un mes, básicamente un mes o un mes y algo, y termina con la descamación. Descamación. ¿Qué cosa es descamación? Pues la descamación, y aquí tienen otra manera de presentar un esquema de las capas de la epidermis: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Pues la descamación no es más que un proceso que ocurre de manera natural, imperceptible,
en que hay una pérdida de células individuales o pequeños grupos de células de nuestra epidermis. Y es un proceso que ocurre aproximadamente cada 4 días. O sea, nosotros estamos perdiendo células. Esos queratinocitos, cuando se convierten en corneocitos y están llenos de queratina, echan la queratina sobre nuestra piel, que es esa proteína que nos protege, y esa capa de corneocitos que explotó, por tanto murió, es una capa incluso de células que van perdiendo el núcleo y van perdiendo prácticamente todos los organelos porque se van llenando de queratina, llenando de queratina, llenando de queratina, pues esa capa de la piel se descama o se pierde. Eso es imperceptible, no nos damos cuenta, pero constantemente o cada cierto periodo de tiempo, alrededor de 4 días, estamos perdiendo toda una capa de queratinocitos muertos. O sea, ya son los queratinocitos muertos que tienen que volver a multiplicarse y volver a crearse en ese proceso de multiplicación de la población celular, en este caso, de los queratinocitos. Fíjense lo importante que son los queratinocitos. ¿Está bien? Eso se entiende. Ese proceso es lo que se conoce como queratinización o ciclo celular, porque es un ciclo cuya función es precisamente ir reparando con células nuevas las células viejas de nuestra epidermis. Células viejas que terminan muriendo y descamándose. Pueden existir, desde el punto de vista médico, alteraciones de la queratinización, lo cual ya son desviaciones del ciclo natural de la queratinización, que pueden venir dados, digamos, por desórdenes en el número de células de la piel, que se multiplican, se pueden multiplicar más, se pueden multiplicar menos, o con una alteración en la diferenciación celular, o estos son determinadas patologías que pueden ser hereditarias, o no hereditarias y sino adquiridas durante la vida, y usualmente se manifiestan clínicamente en forma de escamas o masas queratóxicas localizadas o generalizadas en la superficie cutánea. O sea, en estos ejemplos, esta fotografía que están viendo, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué cosa es esto que se está viendo? Son queratinocitos muertos, pero que no se descaman, que se quedan adheridos a la epidermis, cuando deberían descamarse. Son células muertas de queratinocitos, son corneocitos que ya han vertido toda su capa, su contenido de queratina sobre la piel con esos efectos protectores, pero no, esos queratinocitos muertos se han quedado ahí. Y es lo que da esa sensación de mucha sequedad y de masas queratóxicas como se les llama. Eso no es el procedimiento o el proceso normal de queratinización y ciclo celular, sino eso es una alteración. O sea, eso no lo vemos normalmente en personas sanas o en personas que no tienen esos procesos, que no sufren esos procesos de alteración. O sea, les comento esto un poquito como una curiosidad que ya incluso más que de cosmetología, formaría parte de un estudio dermatológico como tal. Está bien, bueno, entonces vamos a dedicarnos a ver ahora muy brevemente cada una de las características particulares de cada uno de los estratos o capas que conforman la epidermis. Ya hemos hablado incluso algunas cosas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, desde la profundidad hacia la superficie. Vamos a ver primero el estrato basal, que ya sabemos que es una capa monocelular. ¿Por qué monocelular? Porque lo que hay ahí son corneocitos, queratinocitos que van a germinar. Es una capa monocelular continua, que es la que da origen a todos los queratinocitos en ese proceso de queratinización o ciclo celular que acabo de explicar. Esas células basales, las que hay ahí en ese estrato, son las responsables del mantenimiento de la epidermis por la constante renovación de la población celular. Ya eso lo hemos visto
Esto es un poquito a manera de resumen, ¿verdad? Son los encargados de renovar constantemente la población de queratinocitos. Esos queratinocitos que se llenan de queratina contienen además un citoesqueleto de queratinas que da flexibilidad a la célula. O sea, esa queratina se va produciendo dentro de la célula, pero también hay un citoesqueleto. ¿Qué cosa es citoesqueleto? Cito viene de célula y esqueleto todo el mundo sabe lo que es. Por tanto, es una manera de mantener la flexibilidad y la estructura celular, en este caso de esos queratinocitos, y esa flexibilidad es la que permite a la célula salir del estrato basal y irse moviendo y desarrollándose y migrando hacia la superficie a través de los restantes estratos en los que se va alojando y en los que hay queratinocitos. Esto es muy importante. Aquí en el estrato basal se forman, esto está lleno de queratinocitos, esto está lleno de queratinocitos y esto está lleno de queratinocitos. Aquí en el estrato granuloso vamos a ver dentro de un instante que es donde ellos se comienzan a llenar de queratina. Y en el estrato córneo donde vierten toda la queratina y mueren las células. Y ocurre descamación. Ese es un proceso que hay que entender. ¿Está bien? Estas células que están aquí abajo en el estrato basal son células de división lenta. Esa es una división lenta. Ya vimos que ese es un proceso que puede durar entre 26 y 42 días, pero que se acelera bajo ciertas condiciones, como es la cicatrización. O sea, si tenemos una herida, cuando nos herimos, llevamos una cuchilla, rasgamos la epidermis y rasgamos y podemos incluso llegar hasta la dermis, o cuando tenemos una ampolla, o cuando tenemos una lesión por fricción, ¿qué hace el organismo? Empezar a producir más queratinocitos. Ese estrato basal aumenta la velocidad de división celular para lograr la cicatrización, o sea, para lograr que ese estrato, o sea, que esa epidermis se restablezca, se restaure. Y eso se logra precisamente a partir de la división celular por mitosis que ocurre en ese estrato basal. Esos queratinocitos, a su vez, se unen entre sí y con otras células, como pueden ser las de Langerhans, etcétera, etcétera, a través de unas estructuras que las que voy a comentar en un instante, que se denominan desmosomas, que es un conjunto fibroso que une a una célula con otra. O sea, es como el empate, como el enlace, como el puente, como la presilla que une un queratinocito con otro. ¿Dónde ocurre esa unión fundamentalmente? En el estrato espinoso. O sea, la función fundamental del estrato basal es comenzar la germinación de los queratinocitos. Ya en el estrato espinoso, que es el más grande de todos, es el estrato más amplio, que consta de alrededor de entre 8 y 10 capas de célula de forma irregular, con esos puentes intercelulares denominados desmosomas. O sea, una célula, otra célula, otra célula, pero esas células no están sueltas. Están ancladas, unidas, conectadas entre sí por esas estructuras denominadas desmosomas. En el caso del estrato espinoso, los queratinocitos ahí, yo les comenté que en la medida que ellos van ascendiendo, van cambiando sus funciones. Bueno, en el estrato espinoso, realmente las células, los queratinocitos son ricos en ácido desoxirribonucleico, ADN, que es necesario para la síntesis proteica que culminará con la producción de queratina. Porque esa queratina hay que sintetizarla. La materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esa queratina es una proteína. Y una proteína está formada por aminoácidos. Y esos aminoácidos van en una determinada secuencia aminoácidica para además después torcerse en esa estructura secundaria que caracteriza la queratina. Y esa síntesis proteica se realiza precisamente por esos queratinocitos con ayuda de otros elementos que también voy a comentar inmediatamente para producir la queratina. Todo esto es producir queratina. Ese es el objetivo final. Esto es una fábrica. Una fábrica de queratina, y para producir esa queratina necesito un montón de queratinocitos y otras cosas además, y esos queratinocitos
son los que vienen emergiendo y formándose, duplicando y multiplicándose desde el estrato basal. Y fíjense que repito lo mismo 100 veces de 100 maneras diferentes, para que el que no lo entendió de una forma, lo entienda de otra, pero capten el mensaje de la importancia capital que tienen todos estos procesos en la epidermis. ¿Está bien? Aquí también en este estrato espinoso están las células de Langerhans, que ya dijimos que tenían una función o una participación interesante en el sistema inmunológico, pero de la que no vamos a profundizar mucho. Nuestro centro de atención son los queratinocitos. Fíjense, otro elemento interesante es que en el caso de las enfermedades cutáneas, esa capa de estrato espinoso es la que retiene agua y es la que puede dar lugar a la formación de ampollas en la piel. Ojo, estas no son las ampollas que se hacen ustedes con los zapatos nuevos. Bien, estamos hablando ya de patologías cutáneas. Cuando ustedes se ponen unos zapatos de tacón nuevos o no de tacón, no importa que se les revienten los pies, igual están felices caminando por la calle, por la fiesta, por la discoteca, por lo que sea, después llegan a su casa y se encuentran las ampollas. Esa es una ampolla que se forma por fricción, no que se forma por una enfermedad cutánea, ¿está bien? Y esos procesos de fricción son los que crean esa ampolla, pero fundamentalmente en el estrato córneo, en esa parte de la epidermis. Pero cuando hay una patología ya como tal, esa patología muchas veces está asociada con la acumulación de agua en el estrato espinoso. Esto es, digamos, un elemento de curiosidad adicional. ¿Está bien? Aquí fíjense para que entiendan mejor qué cosas son los desmosomas. Tenemos este esquema que ya habíamos visto ahorita. Y los desmosomas, como ven, son estructuras, son estas rayitas que son las que conectan una célula con otra. Fíjense, todo esto son células. ¿Qué células? Queratinocitos. Con su núcleo, ¿verdad? Su pared celular, y esa conexión entre una célula y otra se realiza a través de estructuras intercelulares que están entre una célula y otra que aseguran esa cohesión. Y por eso incluso eso se llama, este estrato se llama estrato espinoso, porque las células presentan una apariencia como de espinas, precisamente por esas estructuras que son los desmosomas, que actúan como placas, como puentes de unión entre una célula y la otra. ¿Está bien? Si nosotros pudiéramos ampliar esto, ponerlo todavía más grande, nos pudiéramos encontrar con esto. Ya, fíjense que aquí los estratos están representados como células. O sea, es la típica célula más o menos que la que estuvimos hablando como retroalimentación de la tarea. O sea, su núcleo, su mitocondria, su membrana citoplasmática, el citoplasma. Esto pudiera ser el retículo de Golgi o pudiera ser el retículo endoplasmático donde están los ribosomas. O sea, como ven, esto es una representación similar, pero ya en forma celular. Y estamos viendo entonces que aquí los desmosomas son estas estructuras, una manera diferente de verlo, o otra manera de verlo, que van a empatar o que van a unir cada una de esas células o cada uno de esos queratinocitos en su transporte y en su tránsito hacia las capas superiores, ¿verdad? Esos desmosomas obviamente son los principales responsables de la resistencia mecánica de la epidermis. O sea, la epidermis tiene una resistencia mecánica porque las células están unidas. Si las células estuvieran separadas con líquido intercelular por en medio, no hay ninguna resistencia. ¿Está bien? Pero las células están unidas y ahí hay una resistencia mecánica. Por eso cuando yo hago así, no se me... O sea, se hunde la piel, después recupera su posición inicial por acción de ¿qué proteína? ¿Qué proteína es la que le da elasticidad a la piel? El colágeno.
No, colágeno da resistencia. ¿Qué proteína da elasticidad a la piel? Elasticidad a la piel. Tina. La elastina, se cae de la mata. La elastina. Hay tres proteínas fundamentales, queratina, colágeno y elastina. La queratina y el colágeno brindan resistencia y la elastina es la que brinda elasticidad. Pero bueno, esa resistencia, además de por el colágeno, pero no estamos hablando del colágeno porque en la epidermis no hay colágeno, estamos hablando de queratina, que sale de los queratinocitos, que es el que está en la epidermis, por eso no estamos mencionando el colágeno, porque el colágeno está en la dermis, y ya le vamos a dedicar su espacio particular al colágeno la semana que viene, pero nos estamos centrando entonces en esos queratinocitos. Y esos queratinocitos dan resistencia a la epidermis justamente porque están unidos por los desmosomas. Ahora bien, esos desmosomas, ojo, esto también es muy importante, esos desmosomas también están sometidos a un proceso continuo de disolución y reconstitución, porque esos desmosomas tienen que ir soltando también poco a poco las células para que ellas vayan ascendiendo y sintetizando la queratina. Esos desmosomas no suben todo el tiempo con la célula. Es un poco, yo te agarro, te suelto, camino un poquitico, agarro el que viene atrás, te suelto, tú sigues caminando un poquitico para arriba, te agarro. Por eso se habla de un proceso continuo de disolución, se diluyen esos desmosomas para que las células avancen, y reconstitución, se vuelven a reconstituir para volver a agarrar la célula, asociado con una progresiva disminución de la fuerza de adherencia. ¿Para qué? Para que esos queratinocitos sigan caminando y sigan migrando hacia las capas superiores. ¿Se entiende eso? O sea, los desmosomas son elementos que dan resistencia porque aguantan una célula con la otra, pero a su vez tienen que tener la capacidad de soltar a la célula en los momentos convenientes para que esos queratinocitos sigan subiendo. Porque ese queratinocito que empezó a formar en la capa basal va a ir transitando. Estoy hablando de un queratinocito, pero imagínense que esos no son uno, son millones. Porque en la piel hay millones de queratinocitos. Pues yo estoy poniendo el ejemplo con uno. Ese unito, como dicen ustedes, va a ir ascendiendo, y en la medida que vaya ascendiendo, va a ir sintetizando queratina, va a ir llenándose de queratina, va a estar repleto de queratina allá arriba en el estrato córneo, va a soltar la queratina, va a morir, le hacemos un entierro y se descama. Y he puesto el ejemplo con uno, pero imagínense que eso está pasando, ese es un proceso que está pasando con muchos, y esos muchos se van formando desde la capa o estrato basal. Eso se entiende, muchachitas. Se entiende este proceso, es muy importante entender este proceso. ¿Se entiende eso? Háganme con la cabeza, please. Please. Gracias, Nadia, gracias. Es la única que responde, el resto me ignora como un perro, chica. ¿Será posible? ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, eso... Sí. Ajá, no sé por qué se me quedó una cosa. Yo voy a ponerla completa y se me quedó eso. Bueno, ¿cuál es la composición química del estrato espinoso? Bueno, las queratinas, por supuesto, que son las que forman el citoesqueleto más rígido, que confiere mayor fuerza mecánica a la célula, ya eso hablamos, y los cuerpos o gránulos lamelares. ¿Por qué son importantes los cuerpos o gránulos lamelares? Porque son los que tienen lípidos, fundamentalmente ceramidas y ácidos grasos. Y ya ustedes saben lo que son ceraminas y ácidos grasos. Y si no sabe lo que son ceraminas y ácidos grasos, me hace el favor de remitirse a la primera clase que dimos de células y a la clase que dimos de piel, donde se habló de composición química y nos detuvimos fundamentalmente en los lípidos y las proteínas. También estos compuestos o cuerpos o granos lamelares contienen enzimas y además un compuesto antimicrobiano. Y eso van migrando a la superficie. Van migrando porque están en el estrato espinoso. No son células, ojo, son
compuestos químicos. Y esos lípidos, fundamentalmente ceramidas y ácidos grasos que están en los gránulos lamelares, tienen una tremendísima importancia para la cohesión e hidratación de la piel. En los procesos de hidratación de la piel, que conjuntamente con la melanogénesis es el otro pollo del arroz con pollo, o es el otro tema protagónico de la unidad 3. Pero ya les voy adelantando para que vayan integrando conocimiento que realmente los lípidos tienen una función muy importante para la cohesión e hidratación de la piel, así como para el mantenimiento de su función de barrera. Y esos cuerpos granulares forman parte de la composición química del estrato espinoso y también del estrato granuloso, pero comienzan a aparecer o a tener una presencia importante en ese estrato espinoso. Y aquí lo estamos viendo. O sea, aquí la célula espinosa, otra vez este esquema, está conformando una célula eucariota típica, núcleo, por acá puede ser, o sea, membrana citoplasmática. Bueno, por aquí se puede ver, yo qué sé, a lo mejor, mira ahí una mitocondria, los ribosomas por allá, todo lo que ya hemos visto. Y aquí es donde están estos cuerpos lamelares, que son los que van a vertir o los encargados de la producción o de contener esos lípidos que tienen esa importancia tan grande, y esos cuerpos lamelares también se mantienen en el caso del estrato granuloso, que vamos a estudiar inmediatamente, donde hay otros elementos clave. O sea, ese estrato granuloso, que es el tercer estrato, de abajo hacia arriba, ya mucho más cerquita del estrato córneo. Aquí las células de este estrato contienen unos gránulos rellenos de una sustancia llamada queratohialina, necesaria para la producción de queratina. O sea, aquí es donde se va a empezar a formar, de verdad se van a empezar a llenar los queratinocitos de queratina. Estrato granuloso está distribuido entre 2 y 4 capas. Son células que han empezado a degenerar, por lo que presentan el citoplasma altas concentraciones de enzimas, ocasionalmente le falta núcleo, y es aquí en este estrato granuloso donde se inicia el proceso de queratinización. O sea, aquí es donde las queratinocitos se empiezan a llenar de queratina con la participación de esta sustancia que se denomina queratohialina. Y aquí lo vemos otra vez, o sea, aquí ya en la célula granulosa, además de estar también los cuerpos lamelares, que son los que tienen los lípidos, aparecen estos gránulos de queratohialina. Y esos gránulos de queratohialina, lo interesante que tienen es que contienen a un precursor de una proteína que se llama filagrina, que es la encargada o que tiene una participación importante en la formación de una matriz estructural de queratina. O sea, esta filagrina es el precursor de la queratina. Y esa filagrina se forma a partir de los gránulos de queratohialina. O sea, esa es un poco la cadena. Queratohialina tiene filagrina y la filagrina es la que empieza a compactar y a formar la queratina dentro de los queratinocitos, y por tanto ese es, digamos, el punto de partida de ese proceso de queratinización, que es el llenado de esas células de queratina, perdón, de esas células de queratinocitos con esa proteína de estructura secundaria, fibrosa, alfa hélice y hoja plegada, que es la queratina. Y al final todo eso llega al estrato córneo. El estrato córneo es lo que vemos, es el estrato más externo, que posee entre 15 a 20 capas de células, en el caso de las palmas de las manos y la planta de los pies, que es donde tenemos la piel más gruesa. O sea, la piel del ser humano es mucho más gruesa en la palma de las manos y en la planta de los pies, por eso ahí
hay un mayor número de capas, pero en general en nuestra piel solamente hay de 2 a 3 capas de células en el resto de la piel. O sea, lo gordo, palma de las manos, planta de los pies, pero en el resto hay solamente 2 o 3 capas de células. Ese estrato córneo está formado por células escamosas muertas, ya llegaron ahí, los queratinocitos explotaron, estaban repletos de queratina, prácticamente sin núcleo y sin otros organelos, son los queratinocitos maduros que completaron ese proceso de queratinización. Son células que son planas y delgadas porque ya vertieron al exterior todo ese contenido en queratina y se desprenden continuamente siendo reemplazadas por otras. ¿Cómo se llama ese proceso de desprendimiento de los queratinocitos o de los corneocitos, como también se llaman en el estrato córneo? ¿Cómo se llama ese proceso? Si estás hablando, Nadia, yo no leo los lados. Mil disculpas, doctor, era con mi esposo que le estaba Ah, ya. preguntando. ¿Cómo se llama ese proceso? Descamación. Descamación. ¿Verdad? Bueno, ya esto lo comenté, los queratinocitos han perdido sus núcleos, prácticamente todos los orgánulos y contenidos citoplasmáticos, y las células están llenas de queratina. Fíjense, yo usualmente, a mí no me gustan estas láminas que yo estoy presentando, estas láminas yo las estoy poniendo para ustedes, para que se les quede ahí texto. Pero por eso es que a veces yo me adelanto y digo algo que después viene detrás en un texto. Porque a mí como me gusta dar clases, que yo qué sé, que tener solamente el esquema ahí y hablar. Pero como yo sé que ustedes necesitan mucho también texto y que infortunadamente no hay ningún libro de histología de la piel como tal, sino toda la bibliografía que tienen, esta histología médica, que es histología del cuerpo humano, donde es mucho más complejo encontrar los elementos de la piel y con un grado de profundidad también mucho mayor y muchas veces cosas que a mí me interesa que ustedes sepan, pues no están tocadas en esos libros, es que entonces yo un poquito le lleno la lámina de texto, aunque no sea lo que más a mí me gusta. ¿Está bien? O sea, un poquito estoy explicando porque a veces digo algo y repito tanto y repito tanto y repito tanto y en algún momento eso aparece en la lámina. Bueno, ya esto lo sabemos también, que el paso a través del estrato córneo del extremo inferior de la superficie para desprenderse, convertir en capas córneas dura alrededor de 2 semanas. Como la unión entre las células, que son los dermosomas, parece reforzar, esta capa presenta una elevada resistencia a la erosión. De eso también de alguna manera hemos hablado, aquí estoy un poquito resumiendo. Y bueno, que en algunas enfermedades el proceso de queratinización aumenta normalmente, produciendo una hiperqueratosis caracterizada por una piel gruesa, poco elástica, que se agrieta con facilidad. También vimos algunas fotografías con esas patologías. Ahora bien, un elemento clave, que ya un poquito llegando al final de los elementos que quiero comentar, un elemento clave, más adelante veremos cuál clave es, pero voy a comentarlo ahora, es la estructura de esa capa córnea. Y es una estructura que se conoce desde, digamos, en el argot científico como estructura de ladrillo y cemento, ¿verdad? Porque simula un poco pues una pared que ha sido construida con ladrillo y el ladrillo, un ladrillo con otro ladrillo se pega o se une o se adhiere con cemento. ¿Quiénes serían los ladrillos? Pues los queratinocitos son los ladrillos, las células de queratinocitos que están ahí en esa capa córnea. ¿Quién sería el cemento? Los lípidos intercelulares que se vertieron desde los gránulos de lamelares, ¿verdad? Fundamentalmente ácidos grasos y ceraminas, que son elementos que unen esos queratinocitos que además tienen un refuerzo adicional con la participación de los desmosomas. Pero cuando se habla de ladrillo y cemento, aun cuando yo he colocado y en esta imagen están los desmosomas, realmente
los elementos protagónicos son los queratinocitos o corneocitos y los lípidos intercelulares. ¿Ves? Aquí lo vemos ya de una manera que no es exactamente la de una pared de ladrillo y cemento, pero vemos cómo esos corneocitos están compactados, unidos por desmosomas y a su vez entre corneocito y corneocito, haciendo el papel como de cemento, están esos lípidos intercelulares. Y esto es importante porque precisamente de esa estructura emergen determinadas propiedades que están relacionadas con los procesos de hidratación de la piel que vamos a ver más adelante. Aquí vemos otro esquema igualito, un poquito más ilustrativo, ¿ven? Donde están esos lípidos intercelulares y lo vemos individualmente con los corneocitos y los lípidos, lo vemos así. Este serían los corneocitos y estos serían los lípidos intercelulares, que las ceraminas, bien, ¿verdad? Yo les había comentado, incluso habíamos hablado de la mayonesa. Las ceraminas son compuestos que forman micelas. O sea, esas ceramidas, esos lípidos intercelulares, tienen una cabeza que es polar, es hidrofílica y es la que se va a unir directamente con los corneocitos que tienen una membrana citoplasmática acuosa y tienen una cola que es apolar. Entonces lo que va a pasar es que las colas se van a unir entre sí de un lípido con otro porque son apolares. O sea, se unen entre sí porque o sea, lo apolar es hidrófobo, eso se dice miedo al agua. Los lípidos son hidrófobos, las grasas, el aceite y el agua son inmiscibles entre sí. Entonces, si uno quiere unir cosas polares con cosas apolares, necesitas compuestos activos como estos tipos de lípidos que son las ceramidas y algunos ácidos grasos que tienen una cabeza polar hidrofílica y una cola apolar o hidrofóbica. Y entonces esta estructura, esto se llama micela, son las que forman el cemento y permiten mantener unidos en esa estructura de ladrillo y cemento, o con un cierto, unidos no, sino con un cierto grado de organización a los corneocitos, que es lo mismo que los queratinocitos, en ese estrato córneo. ¿Está bien? Eso es un elemento clave. O sea, ese estrato córneo, al final de toda esta historia, cumple todo un conjunto de funciones de tremendísima importancia. Básicamente tres. Una, defensa mecánica contra la abrasión. Cualquier tipo de abrasión. Ya sea por contacto, ya sea por una acción externa, por lo que sea. Dos, por la vía de la descamación, elimina microorganismos que se depositan en ella. O sea, si usted tiene microorganismos en la piel que perduran durante un determinado periodo de tiempo, en esos procesos de descamación, cuando se vayan o cuando se descamen los corneocitos muertos, también van a acompañar a cierto grupo de microorganismos. Y tres, extraordinariamente importante, que son elementos que permiten prevenir la pérdida transepidérmica de agua y regular el balance de agua en la piel. Por eso digo que estos son elementos clave de segundo periodo cuando hablemos de los procesos de hidratación que son tan importantes para ustedes. Y uno de los productos más comunes en el mercado son las cremas hidratantes. Y estoy seguro que ustedes utilizan muchísimo las cremas hidratantes para las manos, para la cara, para los brazos, ¿verdad? O sea que eso me parece que es un elemento importante. En esta prevención de la pérdida transepidérmica, en esa conservación y regulación del balance de agua en la piel, hay dos elementos clave. Uno es el factor natural de humectación, o NMF, como se le conoce, que viene del inglés,
Natural Moisture Factor, y los lípidos intercelulares, esos que forman la estructura de ladrillo y cemento. ¿Qué cosa es el factor natural de aumentación? ¿Cuál es su impacto en los procesos de hidratación y deshidratación de la piel? ¿Cómo actúan los lípidos en esos procesos de hidratación y deshidratación de la piel? Se los dejo ahí como curiosidad, solamente se los menciono, porque son elementos que, insisto, y tal y como dije, van a ser estudiados con profundidad cuando estudiemos los procesos de hidratación en el segundo periodo. Año que viene, año 2023, que es cuando comienza el segundo periodo de esta asignatura. ¿Está bien? Entonces, como conclusiones de la clase que no ha terminado, no se emocionen, que tengo que orientar algunas cositas, voy a orientar una tarea importante. Como conclusiones, hemos visto, uno, la piel está constituida por 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis. La primera que hemos estudiado hoy es la epidermis, que se divide a su vez en 4 estratos: estrato córneo, estrato granuloso, estrato espinoso y estrato basal, si voy desde afuera hacia la profundidad. Vimos, muy importante, el proceso de queratinización. Por eso está en azul y en negrita. La queratinización, que es el cambio estructural y bioquímico más importante que sufren las células epiteliales. A través de ese proceso de queratinización, y esta es la clave de todo, los queratinocitos sintetizan queratina, que es un complejo proteico fibroso cuya estructura se desarrolla durante la diferenciación celular, o durante ese ascenso, multiplicación celular que ocurre desde el estrato basal al estrato córneo, que hemos visto con profundidad a lo largo de la clase. Ese estrato basal es una capa monocelular continua que da origen a todos los queratinocitos. Son células de división lenta que se unen entre ellas y con la célula del estrato espinoso subyacente a través de los desmosomas. Ya sabemos que son los desmosomas, que son estructuras intercelulares que aseguran la cohesión entre las células. Posterior al estrato basal está el estrato espinoso, que es el más amplio, el más grande, que consta de 8 a 10 capas de células de forma irregular, que tiene puentes intercelulares, que son esos desmosomas de los que también hablamos, y que también aquí en el estrato espinoso aparecen los cuerpos lamelales, que contienen lípidos y migran a la superficie expeliendo su contenido por exocitosis. Esos lípidos son los que después forman la estructura, o parte de esos lípidos, son los que forman la estructura ladrillo y cemento, El estrato granuloso contiene además unos gránulos rellenos de una sustancia llamada queratoialina, que tiene un papel importante y protagónico en la producción de queratina, y es justamente en este estrato granuloso donde se inicia el proceso de queratinización, visto como el proceso mediante el cual los queratinocitos comienzan a sintetizar y a llenarse de queratina a partir de esa sustancia que es la queratoialina, que a su vez contiene la filagrina, que es una proteína responsable o que participa en la síntesis de esa queratina. Y finalmente el estrato córneo está formado por células escamosas muertas, queratinocitos maduros que han completado su proceso de queratinización, y posee una estructura de ladrillo, que son los queratinocitos, y cemento, que son los lípidos intercelulares. Y la función, o una de las funciones esenciales de ese estrato córneo, es prevenir la pérdida transepidérmica de agua, como les acabo de mencionar, en la que juegan un papel protagónico el factor natural de aumentación y los lípidos intercelulares, que serán estudiados con mayor profundidad en el segundo periodo. ¿Alguna dudita hasta aquí? ¿Se entendió la clase? Poquito a poco, esto es poquito a poco, lo que no pueden es dejar de estudiar porque veo que no estudian, y hago preguntas de qué cosa es la elastina y qué cosa es el colágeno, y ya no saben. Y son cosas que realmente vimos hace un tiempo relativamente corto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vimos hoy en la epidermis?
que nos queda por ver la dermis y la hipodermis. Si tenemos tiempo, no estoy muy seguro de que esto sea así, pienso que sí podrá ser, por lo menos en el semestre pasado me dio tiempo, tanto la dermis como la hipodermis, podemos unirla y verla en la clase de la próxima semana. Y un poquito cerrar el estudio de la estructura de la piel la semana que viene, lo cual no significa que se acabó el semestre, todavía queda varias cosas, entre ellos un trabajo práctico experimental que voy a orientar en un momento.